Dada la ecuación de la parábola, queremos encontrar todas las características mencionadas a continuación. Para hacer esto, escribiremos la ecuación en este formulario aquí. Y entonces determinando el valor de h, a y k, podemos determinar toda la información que necesitamos. Así que la ecuación dada ya está en esta forma, pero voy a seguir adelante y reescribir esto como la cantidad x, 3 cuadrada, y en el lado derecho, escribiré 2x la cantidad y, 0. Aviso como el lado derecho de la ecuación todavía es 2a, pero ahora se ajusta perfectamente al formulario. Ahora, lo primero que debemos avisar es que la parte 10 de la ecuación se está cuadrando, y por lo tanto la parábola tendrá un eje vertical o eje vertical de simetría, que significa que la parábola se abrirá o abajo. Basado en el signo de A sabemos que tenemos un eje vertical. Ahora vamos a encontrar el valor de A para poder determinar si se abre o abajo. Mirando hacia atrás en la forma de la ecuación, sabemos 4a igual 2. Así que dividiendo ambos lados por 4. Podemos ver que a igual 2 4 o más 1 2 o si queremos, 0.5. Por lo tanto que este valor es positivo o 0, sabemos que la parábola se abrirá. Comience a encontrar el vértex de la parábola, que tendrá coordenadas. Porque tenemos la cantidad x, 3, que significa h es 3. O la coordinada x es 3. Y porque tenemos la cantidad y, 0, sabemos que la coordinada y es 0. Vamos más adelante y marque el vértex en el plano coordinado que sería este punto aquí y vamos adelante y dibujaremos una parábola en bruto ahora que se abre, porque esto nos ayudará a encontrar la información adicional. Sabemos que nuestra parábola va a mirar algo así. La razón de esta ayuda es que ahora sabemos que el enfoque debe estar sobre el vértex o dentro de la parábola, y la directrix estaría por debajo del vértex. Y la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de A, y la distancia del vértex al directrix también es al valor absoluto de A. Bien, desde A es más 1 2, el valor absoluto de 1 2 todavía es 1 2. Sabemos que el enfoque debe ser 1 2 de una unidad. Sobre el vértex, o este punto aquí, este sería el enfoque, este sería el vértex. Para encontrar las coordenadas del enfoque, añadiremos 1 2 a la coordinada y del vértex. Así que el enfoque tendría una coordinación x de 3 y una coordinación de 1 2. Y entonces para encontrar la ecuación de la directrix, tenemos que pasar a través de un punto 1 2 de una unidad bajo el vértex, o este punto aquí, pero la directrix sería esta línea aquí. Lo que podemos decir tendría la ecuación igual menos 1 2. Si queremos podríamos restruir 1 2 de la coordinación y del vértex. Aviso, 0, medio Siemens menos 1 2, que nos daría nuestra ecuación. Y luego desde la ecuación del eje, o eje de simetría, y desde aquí podemos encontrar la ecuación del eje. El eje sería una línea vertical que pasa a través del vértex y el enfoque, o esta línea aquí. ¿Qué tendría la ecuación x igual h o h es la coordinación x del vértex? Tenemos la ecuación x igual 3, que también podemos ver del gráfico. Y ahora para el último paso, encontraremos los endpoints del rectus rectum. También llamó al diámetro focal, que mirando nuestras notas sería este segmento verde aquí. Aviso, el rectum de latus es paralelo a la directrix, y pasa a través del enfoque y tiene ambos entornos en la parábola. Y la longitud del rectus rectum es igual al valor absoluto de 4a. Así que el aviso para nuestra ecuación 4a igual 2, que significa el diámetro focal, o el rectum latus, tiene una longitud de 2 unidades. Así que vamos adelante y despeje el bosquejo duro de la parábola y encuentra los endpoints del rectus rectum. Por lo tanto del enfoque iramos una unidad a la derecha, y una unidad a la izquierda del enfoque. Aviso como tendría este segmento una longitud de 2 unidades, pasa a través del enfoque y es paralelo a la directrix. Aviso, el punto de entrada a la izquierda tendría coordenadas,
y el punto de pantalla a la derecha tendría coordenadas. Otra manera de encontrar estas coordenadas sería agregar y restar una unidad de la coordenada X del enfoque. Aquí está nuestro enfoque, aviso que 3, 1 nos daría 2, dándose el punto y luego 3 más 1 es igual a 4. Así teníamos el otro endpoint. Pero ahora porque tenemos 3 puntos en la parábola, podemos hacer un bosquejo más exacto de la parábola, que se vería como esto. Por supuesto, podríamos encontrar más puntos en el gráfico al hacer una tabla de valores, pero como puedes ver analizando la ecuación, hemos encontrado mucha información específica sobre esta parábola. Espero que esto fue útil.